A que ahora no exista existe más bien un cambio de estaciones, es decir, donde antes esperábamos, digamos, la primavera, ahora llueve o estamos en otoño. Entonces, todo totalmente, el medio ambiente ha sufrido una transformación total. Bueno, a consecuencia de estos efectos del cambio climático, lo que se ha visto que hay efectos directos sobre la seguridad alimentaria, es decir, que por una parte hay bajo rendimiento de los cultivos, por otra parte los agricultores ya no saben qué hacer, si usar más agroquímicos o no saben cómo paliar estos efectos que se están produciendo por el cambio climático. Lo que se ha visto ahora, o lo que se está viendo, es que hay por una parte un aumento de las plagas y por otra parte existe una deficiencia acerca de la calidad de los plantines o de las plantas de cultivo. Esto se debe específicamente a que hay una deficiencia de nutrientes para las plantas. Por una parte, los suelos están totalmente empobrecidos y por otra parte no se está viendo la mejor manera de poder apalear estos efectos. Entre las alternativas que se están empleando ahora los agricultores, lo que están haciendo es, por una parte, lo que se debe hacer es recurrir a los saberes ancestrales. Es decir, que, por ejemplo, los agricultores tienen alguna noción básica de cómo se puede apalear estos efectos, pero ellos no tienen una explicación lógica y científica de cómo pueden ser aplicados en la realidad. Es ahí donde nosotros, como universitarios y como estudiantes, también tenemos que aportar nuestro aporte, es decir, dando, por ejemplo, una respuesta científica acerca de cuáles son los fenómenos y todos los efectos que se están viendo actualmente en nuestro medio. Una forma de apalear estos efectos es hacer uso de ciertos microorganismos, es decir, que en nuestro medio, como bien nosotros sabemos, los microorganismos son los que más fácilmente se logran adaptar a las nuevas condiciones. Entonces, para conocer mejor estos efectos o ver cómo se están adaptando, es por eso que se hace uso de estos mediante diferentes métodos de estudio. En ese sentido, lo que se ha hecho, lo que he hecho en mi tesis de licenciatura es hacer un estudio de los bioinoculantes. Específicamente hablamos de bacterias. Bueno, les voy a hablar de las bacterias endófitas. Bueno, las bacterias endófitas, su definición es que viven dentro del tejido interno de las plantas y pueden convivir normalmente con la planta. Aquí voy a explicarles un poco de cómo es que se da esta convivencia entre microorganismo-planta. Las bacterias tienen ciertas capacidades, tienen distintas enzimas que les permiten colonizar a las plantas, pero esto se inicia a partir de la misma planta, es decir, que a partir de la planta es quien busca a otros seres vivos que puedan ayudarle a poder desarrollarse. Es así que se da un mecanismo que a partir de la planta manda señales quimioatrayentes para que las bacterias que están a su alrededor puedan llegar hasta donde está ella y así puedan vivir y poder desarrollarse ambos. Estas bacterias denominadas endófitas pueden vivir dentro del tejido vegetal, intracelular o extracelularmente. Una vez que estas bacterias ingresan dentro de la planta, pueden llegar a colonizar diferentes partes de la planta, ya sea inician su colonización a partir de las raíces, luego pueden llegar hasta colonizar tallos, ramas, incluso hojas. Las bacterias endófitas han sido ampliamente estudiadas desde hace más o menos unos 30 años en el exterior. Se ha estudiado bastante acerca de las propiedades que tienen estas bacterias. Entre ellas se puede destacar sus aplicaciones en la industria,
Por otro lado tienen sus aplicaciones como en la fitorremediación. Por otro lado tienen, estas bacterias tienen ciertos mecanismos que le dan protección a la planta. Y por último voy a destacar, se ha estudiado ampliamente los efectos que tienen como promotores del crecimiento vegetal. Esto lo pueden realizar gracias a que poseen los mecanismos de solubilización de ciertos nutrientes que son necesarios para el buen desarrollo de la planta. En este sentido, por ejemplo, dan los nutrientes como nitrógeno, fósforo y fitohormonas. Entre los mecanismos que he estudiado, uno de ellos es la fijación del nitrógeno atmosférico. Como bien todos sabemos, en el aire más o menos un 70% es nitrógeno, pero no cualquier microorganismo es capaz de asimilar este. Es así que existe un grupo restringido de microorganismos, entre ellos bacterias, que pueden realizar esta fijación del nitrógeno atmosférico. Este proceso se da gracias a que poseen un complejo enzimático que les permite agarrar este nitrógeno atmosférico, transformarlo a una forma asimilable por la planta para que estos puedan así usarlo como nutriente. Otro de los mecanismos que también realizan este grupo de microorganismos es la solubilización de fosfatos. En los suelos existe una gran cantidad de fosfatos y fósforo, pero que se encuentran en forma insoluble para la planta. Es decir, que se encuentra en una forma inorgánica, y este grupo de microorganismos tiene la capacidad de transformar estas formas insolubles a formas solubles, así para que la planta la pueda usar. La solubilización de fosfatos ha sido estudiada ampliamente por diversos mecanismos. Existen diversas teorías acerca de cómo los microorganismos pueden realizar esto, pero entre las teorías más aceptadas está, por una parte, la asimilación gracias a la formación de ácidos orgánicos y a la presencia de protones. Otro mecanismo que también está dentro de los mecanismos promotores del crecimiento vegetal es la producción de fitohormonas. Si bien es cierto que la planta por sí sola posee sus propias hormonas, existen también estos microorganismos que tienen la capacidad de potenciar esta característica, así para que la planta pueda tener mayor cantidad de estas fitohormonas que estimulan el buen desarrollo de la planta. Bueno, la fitohormona que se ha estudiado es el ácido indol acético. Esta fitohormona, la planta la puede sintetizar por diferentes rutas metabólicas. Ahí ya se muestran algunas. Lo que quiero destacar acá es que existe un precursor para la formación de esta fitohormona, que es el triptófano. Ya, el objetivo general de la tesis fue seleccionar y aislar bacterias endófitas que tengan estos mecanismos promotores del crecimiento vegetal. Para eso se han empleado dos plantas en estudio, que fueron Tola y Tala. Entre los objetivos específicos estaban, por una parte, aislar primero a estas bacterias endófitas que tengan que tengan la característica que sean endófitas, es decir, que hayan estado viviendo dentro del tejido vegetal. Por otra parte, se tenía como objetivo específico estudiar los mecanismos de manera individual, los mecanismos de promoción del crecimiento vegetal, la fijación de nitrógenos, solubilización de fosfatos y producción de fitohormonas. Otro objetivo específico era evaluar in vitro el efecto que tenían estas bacterias solubilizadoras, las bacterias que tuvieran estos mecanismos, para ver su efecto ya sobre la planta. Y por último, se tenía como objetivo específico identificar a estos microorganismos molecularmente, porque si bien es conocido que en el medio ambiente existen un sinnúmero de especies que viven junto con el suelo,
es un grupo restringido que tienen estas propiedades. Como les había mencionado, una de las plantas estudiadas fue la tola. La tola es un arbusto que crece en regiones altiplánicas de nuestra región. Muchos de ustedes yo creo que la conocen. Es usada comúnmente como leña. Pero esta planta, a ver si cuando viajen al altiplano vean, siempre que existe una planta de tola, alrededor van a ver otras plantas, ya sea de paja, pasto, siempre va a haber. Y esta fue la inquietud por la cual se estudió esta planta. Una característica que tiene esta planta es que vive a bajas temperaturas y donde hay en regiones que no hay mucha disponibilidad de agua. Otra planta estudiada fue el tarwi. El tarwi es una leguminosa que tiene la característica de formar nódulos en sus raíces. Se ha estudiado que dentro de estos nódulos alberga un grupo de microorganismos del género Rhizobium que tienen la característica de fijar nitrógeno atmosférico. Dentro de la metodología que se ha seguido, se ha iniciado con un muestreo, un procesamiento, el aislamiento de las bacterias como tal, su evaluación in vitro de la promoción del crecimiento y su caracterización. Estos dos puntos han sido los más importantes dentro de esta etapa, debido a que, si bien es cierto que no todos los microorganismos son capaces de poseer estos mecanismos, por una parte, y una vez que seleccione a los que tengan estas potencialidades, verificar que tengan realmente un efecto sobre la planta. Es por eso que se ha hecho la evaluación in vitro. Bueno, para el aislamiento de las bacterias endófitas, primero se ha hecho un aislamiento selectivo, es decir, que se ha tomado como primer factor de selección aquellos microorganismos que tengan la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. Es decir, que a mí no me interesaban, digamos, las que no fijaban. Por eso primero he aislado solo las que fijaban nitrógeno atmosférico. Para ello se ha empleado medios de cultivo selectivos carentes de nitrógeno. Entonces, solo los que tenían la capacidad de fijar el nitrógeno iban a poder crecer. Por otra parte, también se ha hecho la estimación de la población total fijadora de nitrógeno y por otra parte la población total la población endófita. De las dos plantas se ha logrado aislar un total de 52 cepas, de las cuales se ha tomado diferentes variables. Por un lado, para su aislamiento se ha tomado dos condiciones de cultivo, la aerobiosis y la microbiología. Por otra parte, también se ha tomado en cuenta dos técnicas de aislamiento, uno por explantes y otro por homogenados. Ya para la evaluación de los mecanismos de promoción de crecimiento vegetal, como segundo factor se ha tomado la evaluación del mecanismo de solubilización de fosfatos. Para esto, de un total de 52 cepas aisladas, se ha hecho primero una evaluación cualitativa. Si pueden observar en el primer círculo existe un cultivo en una caja Petri donde se puede ver halos transparentes alrededor del crecimiento de la bacteria. Este medio de cultivo también era un medio de cultivo específico cuya característica era que poseía en el medio fosfato en su forma insoluble, es decir, que para solubilizarlo ellos tenían que transformar este fosfato y para así poder usarlo. Como subsecuente prueba se ha hecho una evaluación ya semi-cuantitativa. En la segunda fotografía se puede ver dos aros ya redondos donde se ha evaluado en función a las concentraciones de inóculo. Y por último se ha hecho una evaluación cuantitativa para ver en función al tiempo cuánto podían solubilizar, porque si bien es cierto que por la evaluación cualitativa y semi-cuantitativa se ha demostrado que sí tienen esta capacidad, pero cuán significativo era esto, entonces por eso se ha hecho una evaluación cuantitativa. Estos son los resultados que se han encontrado.
Producto de las evaluaciones cualitativa, semi-cuantitativa y cuantitativa, se ha seleccionado un total de 4 cepas que han presentado mayor actividad solubilizadora de fosfatos. Como se puede observar en el lado derecho está el control abiótico. En la siguiente gráfica está la cepa J, K, T2 y T4, que han sido las 4 cepas seleccionadas. Y en función a la cinética de solubilización, la cepa J y K obtuvieron una mayor capacidad. Siguiente. En cuanto a la producción de la fitohormona que les había mencionado, también se ha evaluado esto de las 4 cepas. Esto se ha realizado gracias a una técnica colorimétrica en la que estuvo basada en la adición del triptófano, que como les había mencionado antes, es un precursor de la producción de esta fitohormona. Y aquí podemos observar que de las 4 cepas, la cepa J y K, la K y la T2 fueron las que obtuvieron los mayores valores en cuanto a la producción de esta fitohormona. Siguiente. Primero se ha hecho una evaluación cualitativa de la fijación de nitrógeno con el medio de cultivo, pero luego se ha hecho una evaluación ya cuantitativa de la fijación, de la actividad fijadora de nitrógeno. Para esto se ha recurrido a cromatografía de gases, en la que se ha basado una técnica que era en la reducción del acetileno. Se ha tomado, esta técnica tiene base en la homología o similitud que tiene en la estructura química tanto del nitrógeno atmosférico con el acetileno. Si bien ustedes recuerdan, ambos poseen un triple enlace. Entonces, es esta característica que se ha usado para hacer la evaluación. Para lo que en esta evaluación, se ha usado también una cepa de referencia, que es la Rhizobium. Esta cepa de referencia se conoce, ya está muy bien estudiada, que es fijadora de nitrógeno. Entonces, lo que se ha hecho es hacer una evaluación respecto a esta cepa, si las cepas que había aislado poseían mayor o menor grado de actividad fijadora de nitrógeno. En lo que se ha observado que en el caso de 2 cepas, la T4 y la K, sí había un aumento levemente significativo respecto a la cepa de referencia, pero las 4 cepas que se han aislado sí presentaban diferencias significativas respecto al control abiótico. Ya, una vez evaluadas los mecanismos de promoción del crecimiento vegetal, se ha hecho ya una evaluación in vitro acerca del efecto que tenían estas cepas sobre el crecimiento vegetal. Para esto se ha hecho una inoculación de estas cepas en semillas. Se ha usado 4 semillas, una es de arroz, en las semillas de la misma planta de la que fueron aisladas, el tarwi, y cañagua y quinoa. Como ustedes bien saben, cañagua y quinoa son plantas de nuestra región que tienen alto valor nutricional. El tarwi es una leguminosa que también es de nuestra característica de nuestra región. Se ha usado el arroz porque se ha estudiado bastante a esta planta como una planta de referencia en este tipo de estudios. Para esto se ha empleado se ha hecho una inoculación y lo que se ha evaluado es en función al crecimiento radicular. En una primera evaluación lo que se ha encontrado es que primero se ha hecho un estudio de las 4 cepas sobre las 4 semillas, porque si bien es cierto que estos microorganismos poseían los mecanismos de crecimiento vegetal, no van a actuar de manera igual en cualquier tipo de semilla. Esto es algo bien importante porque existe cierta especificidad en cuanto a su hospedero para poder sobrevivir para la bacteria. Es así que se han encontrado diferencias significativas, es decir, que existe una aceptación de la planta, de la cepa K, por ejemplo, ha rendido muy bien con la planta de tarwi y arroz,
la cepa T4 en Cañagua y la cepa T2 en Quino. Y luego de esta evaluación preliminar se ha hecho una evaluación más profunda, es decir, que ya se ha tomado diferentes tratamientos. Se ha tomado específicamente 4 tratamientos, uno que era el control negativo de toda la prueba, otro era el control negativo pero ya de la solución que se ha empleado para hacer el inóculo. Luego se ha tomado a las bacterias como tal, viables, y luego se ha tomado por último a las bacterias perulizadas, porque las bacterias poseen en su estructura, en su composición, pueden tener nutrientes. Entonces, para evitar que haya falsos positivos o algo, de que eran las bacterias muertas las que estaban teniendo el efecto, entonces también se ha querido descartar esta posibilidad. Y ahora les voy a presentar los resultados que se han encontrado. Bueno, en cuanto a la inoculación de la cepa K en las semillas de Tabri, como pueden observar en la gráfica y en las imágenes, respecto a los controles que se ha usado, uno, el control negativo, el control de la solución y las lisadas, y las cepas viables que están en este costado, se puede observar que sí existe un efecto de la bacteria sobre la semilla, y no así que viene que es por otros factores. Respecto a la inoculación de la cepa K en las semillas de arroz, se ha visto un efecto similar donde se puede observar que sí existen diferencias significativas de las cepas viables sobre el crecimiento del arroz. En el caso de Cañagua, igual con la cepa T4, se ha visto que existen diferencias significativas en cuanto al crecimiento respecto a los controles. Y por último, la cepa T2, inoculada sobre semillas de quinoa, también se ha visto que existe un efecto significativo en el crecimiento. Esta es una tabla resumen acerca de, por un lado, de los mecanismos que poseen cada una de estas cepas en función a cuáles son los mayores o menores, y en cuanto al porcentaje de inducción que han tenido estas cepas. Por ejemplo, la cepa K tuvo un porcentaje de promoción de crecimiento en Tabri de un 50% y en arroz de un 75%. La cepa T4 tuvo una promoción de crecimiento de un 75% y la cepa T2 indujo el crecimiento hasta un 100%. Luego, otro objetivo específico era ya hacer una identificación del género y especie de estas cepas que tenían estos efectos, y como ya se había comprobado que tenían por un lado los mecanismos de promoción de crecimiento y por otro lado que también poseían in vitro estos efectos, se ha hecho su identificación. Para esto se han realizado pruebas convencionales. Primero se ha hecho las pruebas macroscópicas y microscópicas para ir separándolas. Se ha hecho las pruebas bioquímicas convencionales y también se ha hecho la determinación del antibiotipo. La determinación del antibiotipo también es denominado el perfil de resistencia a antibióticos. Estos son los resultados que se han encontrado. Respecto a las características macroscópicas y microscópicas, las tres cepas reportaron similitud. Respecto a la actividad bioquímica que presentaban las cepas, también presentaron similitud. Al inicio nosotros pensábamos que se trataba de una sola cepa, pero vamos a ver cómo nos va. Luego, en cuanto a la determinación del antibiotipo, también presentaron similitud, pero hubo diferencias en cuanto al halo de inhibición. Las tres cepas fueron comparadas respecto a cepas de referencia, que como son la Rhizobium por otra parte y el otro con Serratia, para ver la homología. Pero con respecto al Rhizobium no presentaban un antibiotipo similar, entonces no podría tratarse de esta cepa. Mientras que en cuanto al género Serratia presentaban un antibiótico similar, pero era necesario hacer pruebas moleculares para confirmar la identidad de estas cepas. Es así
así que se ha hecho una identificación molecular para ver de qué género y especie se trataba. Para esto, las 3 cepas pertenecían al mismo género, pero existía cierta similitud respecto a una especie u otra. Por ejemplo, la cepa T, la K y la T2 eran más similares a Serratia liquefaciens, pero no así la T4, mientras que la T4 ya más se asemeja a la otra parte del árbol filogenético. Este árbol filogenético también tiene como outgroup al rizoma para ver que realmente no eran similares para nada. El género Serratia ha sido estudiado ampliamente, ya se identificó